Buenas tardes. Vamos a dar comienzo darle la bienvenida en primer lugar. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada, segunda sesión del ciclo de conferencias Pensar la corrupción. En este caso, disculpamos la asistencia de la presentadora que figura en el programa, en el tarjetón, la profesora Guisán, Esperanza Guisán. Por motivos personales, pues ha sido imposible que estuviera hoy con nosotros. Contamos con Luis Fermín, el profesor Luis Fermín Rodríguez, un antiguo colaborador ya también de la Fundación Paideia desde los inicios, y que agradecemos su presencia, que agradecemos enormemente que nada más llamarle para reemplazar a la profesora Guisán, pues aceptó sin condiciones y hoy está con nosotros, que va a presentar al invitado de esta tarde. Y sin más, pues yo le doy la palabra a Luis Fermín y agradecerle la asistencia. Buenas tardes. Damas y caballeros, es un honor para mí haber sido invitado por la Fundación Paideia para proceder a la introducción de esta interesante conferencia que versará sobre un no menos interesante concepto, la corrupción, así como a la moderación del debate posterior a la misma. Concepto este, la corrupción, que ha trascendido el ámbito filosófico de la ciencia natural, donde había sido utilizado desde la antigüedad, generando distintas concepciones o doctrinas sobre su campo de valores, que pueden clasificarse atendiendo a sus principios doctrinales acerca de la corrupción en tres grandes grupos. En el primer grupo se encuentran aquellas doctrinas que consideran que nada es corruptible, entre cuyos representantes podemos señalar, como no, a Parménides, pero también el materialismo monista de Husserl en el siglo XIX, o incluso en el siglo XX, la teoría del universo estacionario, propuesta y defendida por Hermann Bondi, por Thomas Wolfe y por Fred Hoyle. En un segundo grupo se encuentran las doctrinas que afirman que solo hay corrupción en el ámbito mundano de la Tierra, es decir, en el mundo sublunar, siendo el Sol y las estrellas incorruptibles. El ejemplo paradigmático de esta escuela, de esta defensora de esta doctrina, es Aristóteles, la escuela peripatética, y sus seguidores en el mundo antiguo y medieval. Se clasifican en un tercer grupo las doctrinas que defienden que todo el universo es corruptible. Representantes de esta doctrina de la corrupción son, entre otros, los filósofos estoicos de los siglos III y II antes de Cristo, la física y los físicos del siglo XIX, especialmente los que desarrollaron la termodinámica y muy especialmente en la formulación del segundo principio de la termodinámica, ese que nos habla de la degeneración, por tanto de la corrupción, de la energía. Y en el siglo XX, pues la propia teoría del Big Bang de Labat-Lemaitre. Este concepto de corrupción, aplicado a la naturaleza de la acción y experiencias sociales, ha llegado a convertirse, si atendemos a los resultados de los sondeos realizados por organismos sociológicos competentes, en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos del mundo occidental y muy principalmente de España en particular. Y aunque tengo para mí que el interés que nos convoca esta tarde en esta sala no es exactamente el de la aplicación del concepto de corrupción entendido como degradación natural, como putrefacción de los entes naturales, como elemento imprescindible y positivo en el establecimiento de los ciclos naturales que proporcionan esa sostenibilidad característica de los sistemas biológicos, sino que nuestro interés sin duda se dirige a la aplicación de aquel concepto, la corrupción, a la explicación de la putrefacción en procesos lineales, no cíclicos, no sostenibles, de la estructura, funciones, operaciones y relaciones que definen los sistemas sociales humanos. Del concepto de corrupción en el ámbito social, político y económico, sin duda se encargará el profesor Arteta. Por mi parte, aun siendo mi ánimo de ser lo más breve posible, en mi intervención considero necesario hacer un comentario respecto del concepto de corrupción. Este ejercicio me parece muy necesario porque, habiendo observado en nuestro entorno social un uso abusivo, algunas veces incorrecto,
del término corrupción, y temiendo que con este tipo de uso abusivo y repetitivo el concepto llegue a significar nada para nosotros y los villanos lleguen, si no han llegado ya, a ser considerados como arquetipos a imitar, diré que considero imprescindible, desde un punto de vista filosófico, la elaboración de una ontología de la corrupción, de una teoría general de la corrupción que determine claramente qué es corrupción, qué es corruptible o incorruptible, caso de que lo incorruptible no forme parte de la realidad, que nos permita responder a la pregunta ¿qué es la corrupción? ¿Qué es lo que se puede corromper? ¿Qué es lo que no se puede corromper? ¿Es previsible la corrupción? ¿Es evitable? ¿Es la corrupción un elemento endógeno o exógeno del sistema democrático? ¿Lo que entendemos por corrupción política es propio de cualquier sistema político o lo es en particular de alguno de ellos? Para hablar de este bien importante tema nos acompaña el profesor don Aurelio Arteta Aisa, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad del País Vasco en San Sebastián, Navarro, de Sagüesa. Es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía. En los medios académicos es considerado un experto en ética y marxismo. Su producción intelectual consta de decenas de artículos publicados en medios periódicos escritos, tanto generales como especializados, y en medios audiovisuales. Múltiples son sus conferencias, participaciones en congresos o encuentros. Es autor de algunos libros que, según mi entender, tratan temas cotidianos, mas no por ello superficiales, ni superficialmente. Más bien al contrario, de una gran profundidad, de un gran calado. Citaré, entre otros, Teoría política, poder, moral, democracia. El saber ciudadano, las nociones capitales de la democracia. Tantos tontos tópicos. Un estudio interesantísimo sobre los dichos. Si todos lo dicen, una continuación del anterior. Un libro, a mi modo de ver, esencial, El mal consentido, la complicidad del espectador independiente, que contiene la imprescindible reflexión moral que todos debimos hacer en España, pero que, amparados en la complicidad de espectadores independientes, no hicimos. He dejado para el final un, a mi juicio, hermosísimo libro del profesor Arteta, que lleva por título La virtud en la mirada, ensayo sobre la admiración moral, o de cómo los seres humanos, mirándonos en el espejo de la virtud del otro al que admiramos, construimos nuestra propia virtud, nuestra propia identidad. Vaya pues, profesor Arteta, la manifestación pública de mi admiración moral por una de las facetas de la acción y experiencia vitales de quien nos acompaña esta tarde como conferenciante. Me refiero a esa loable actitud de compromiso social, de compromiso con los otros, de actitud comprometida en circunstancias difíciles, muy difíciles a veces. Uno de los ejemplos de lo que digo es su firma, la firma del profesor Arteta, estampada junto a la de otros profesores universitarios en un manifiesto de denuncia de la presión del nacionalismo vasco y de ETA sobre la institución académica de la Universidad del País Vasco, presentado en 2002. Sin más, ahora sí, y agradeciéndoles a todos ustedes la asistencia, tiene la palabra el profesor Arteta. Muchas gracias, profesor Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. No sé si la ciudad es muy divertida, pero seguro que habría una cosa otra vez más interesante que esto de escucharme a mí. Muchas gracias a quienes me han invitado, especialmente a Sandra Ortega y sus compañeros. Y no voy a hacer grandes preámbulos porque me parece que el tiempo nos va a faltar, y sobre todo si tenemos después un diálogo divertido, espero, concurrido, como imagino. Y me doy cuenta, ustedes comprenderán que tengo una doble dificultad ahora. Primero porque todos estamos hartos de hablar, de escuchar, de oír, de conectar.
acerca de la corrupción. Por tanto, la cuestión es, ¿qué digo yo que no sepan, que no hayan oído, que les pueda ilustrar un poquitín, etcétera? Es decir, tengo que tratar de enfocar un ángulo, un punto de vista algo diferente, que al mismo tiempo no solamente para distinguirme, claro, sino porque así pueda aportar algo que les pueda servir. Y después tengo la otra dificultad, que se llama el profesor Gil Calvo, que me precedió en este mismo aula, y que comprenderán perfectamente que yo no voy a estar a su altura. Por tanto, bueno, como no está él, haremos como que se nos ha olvidado y voy a pasar yo. Les advierto que mi charla va a tener 3 partes. Y les advierto también que la primera va a ser una especie de introducción sobre cuestiones prácticamente bien sabidas por todos, mejor o peor, y yo mismo voy a pasar por ellas así como al galope. Pero mientras que las tesis, digamos, más fuertes vendrán en la parte segunda y tercera, que les indicaré a continuación. Les habrá tal vez sorprendido el título, me parece que era titulado algo así como de la corrupción y otras corrupciones, ¿no? La corrupción política y otras corrupciones. Bueno, el título no sé si fue muy florido, pero lo que trataba era justamente de advertir que además de la corrupción política que ordinariamente consideramos por parte de los medios de comunicación, por parte de los ciudadanos, existen otras, principalmente otra a la que me voy a dirigir, que me parece sumamente importante para nosotros, que no somos seguramente políticos en activo, políticos profesionales, pero que sí somos ciudadanos y espero que en activos. Y también a nosotros nos toca algo de esto. Pues bien, si entramos en esa primera parte, yo creo que todo el mundo sabemos que una corrupción, si tratamos de definirlo, es, bueno, más o menos, por decirlo así muy genéricamente, un aprovechamiento deshonesto del poder político con vistas a obtener un provecho privado. Y con eso creo que cubrimos bastante bien su significado. Que requiere una autoridad, un decisor, que viola reglas, que median pagos, favores de una parte y de otra, etcétera. Todo esto es bastante más o menos sabido, etcétera. Bien, lo que sí puede ser más discutible es hasta qué punto, como dicen algunos, la corrupción no es hoy una especie de engrasante, mejor dicho, político. Es decir, que la democracia es un sistema que necesita en su funcionamiento, siendo realistas, que haya un grado suficiente de corrupción como para que puedan las cosas transcurrir a la velocidad, digamos, que requiere las decisiones políticas, ¿no? Y por tanto, dada la cantidad de agentes que intervienen en estas cosas, lógicamente hay, repito, una especie de grasa, de engrasante que hace que las ruedas de la institución o de las instituciones funcionen. Esto es una teoría muy cínica, pero está ahí. Porque, por lo demás, la democracia es un sistema que, por una parte, diríamos, menos favorece la corrupción, puesto que forma parte de él, o su esencia sería ese Estado de Derecho, esa representación, esas elecciones, esos controles periódicos, esa rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero la democracia probablemente también no es menos, digamos, tendente a la corrupción. También la favorece. La favorece justamente porque en ella intervienen, por ejemplo, muchos más sujetos que los que entran a formar parte de cualquier otra institución más autoritaria, obviamente. Por lo tanto, entran, para empezar, partidos políticos. Entran elecciones. Entran gestiones públicas temporales. Yo, si me quiero enriquecer y voy a tener 3 años nada más de poder político, tendré que concentrar mi desaforado robo, mientras que si tengo toda la vida por delante, a lo mejor administro con más tranquilidad mis pagos o mis obtenciones ilícitas. Es decir, cuando se profesionaliza la carrera política, como es el caso de una democracia, necesariamente la corrupción forma necesariamente también parte de esta. Claro está que también sabemos que la corrupción siempre es permanente, dado el género humano, es universal, en principio tiende a ser universal, pero no solamente en política, por supuesto, sino también sería propio de cualquier ámbito de la acción humana. Sea como fuere, sin entrar en más cosas, hay una cosa que sí tenemos que decir, aquel adagio, vamos a llamarlo así, o sentencia latina que dice aquello de corruptio optimi pessima, ¿no? Es decir, que la corrupción de lo mejor, de lo óptimo, es justamente lo peor, ¿no?
Y entonces, claro, mientras no esperemos gran cosa de la democracia, supongamos, mientras no nos creamos que la democracia sea un régimen político suficientemente digno, entonces, bueno, pues su corrupción puede no afectarnos. Pero si realmente creemos y queremos creer y queremos convencer a otros de que efectivamente la democracia merece toda nuestra consideración como ciudadanos, entonces tendríamos que cuidar mucho de que no se corrompa, porque puede pasar a ser justamente lo contrario de lo que predicamos y producir el efecto opuesto al que queremos. De las causas de la corrupción, aquí los sociólogos y los politólogos, etcétera, podrían hablar, por supuesto, 1000 veces mejor que yo y más que yo, y sería una enumeración infinita, ¿no? Desde el clientelismo, la falta de transparencia, escasos mecanismos de control, falta de leyes, intervenciones tal de los partidos, etcétera. Bueno, lo que llama la atención, y esto ustedes les habrán dado cuenta como yo, como cualquiera, es cuáles son las reacciones habituales que está habiendo, por ejemplo, en nuestro país cuando sale esto a flote. Bueno, pues aquello del "y tú más", la primera, ¿no? Es decir, la primera es el "y tú más", la segunda es una especie como de cierre de filas de la parte acusada, ¿no? Es decir, la clase política en general está de acuerdo siempre, ¿no?, con el sistema democrático. Los escándalos se supone que son siempre minoritarios, aceptan que sí, efectivamente. Hay unos pocos que, luego resulta que esos pocos no son tan escasos, ni muchísimo menos. Hay una especie de cinismo antropológico, como el que yo mismo he dibujado aquí. Es decir, bueno, la corrupción parece que forma parte de la naturaleza humana. En definitiva, todo tiende a orientarse de manera que desemboque en una especie de veredicto de banalización, ¿no? O sea, la corrupción pasa a ser una cosa trivial, banal, el problema se despolitiza porque pasa a ser, repito, más bien de carácter antropológico, etcétera, etcétera. Y por último, lo que empezaba a decirles es que, bueno, podríamos observar muchas especies de corrupción, desde la más, corrupción, digamos, pública, se entiende. Desde la corrupción de carácter más privado, ya no sería, por tanto, pública, es decir, las corrupciones que pueden darse en el seno de una empresa o de un consorcio de empresas, etc., a las que se dan ya entre funcionarios, lo que sería propiamente una corrupción administrativa, propiedad de funcionarios públicos, de carrera, de cargos de confianza, etcétera, ¿no? Y por último, la que más nos puede interesar, y la que más está en el orden del día hoy, que es la corrupción propiamente política, que esta es la que afecta a la relación entre el cuerpo, digamos, entre el pueblo soberano, entre el cuerpo de ciudadanos y sus representantes. Y por tanto, los partidos políticos. Esta es la que nos afecta de una manera mucho más universal a todos. Los otros son ya de carácter más particular. Bien, tal vez aquí una cuestión meramente de detalle. A veces dice, claro, es que viven de la política y tal. No, es que si los políticos no vivieran de la política y si los políticos vivieran para la política, entonces probablemente no tendríamos representantes suficientemente, digamos, cercanos a nosotros. Quiero decir que si los partidos políticos solo reclutasen entre sus representantes o pusieran como condición el que tuvieran medios suficientes como para no necesitar vivir de la política, solo pudieran acceder a la acción política aquellos rentistas, propietarios, terratenientes, etcétera, etcétera, con un buen vivir que no, repito, que pudieran dedicarse a ello sin merma de su patrimonio. Pero para que estemos representados cualesquiera personas que no tenemos esos medios, por tanto, deberíamos salir algunos de nosotros que necesitamos vivir, si somos elegidos para vivir de la política, porque no podemos vivir para la política, puesto que necesitamos un sueldo. Cuidado entonces a la hora de pensar esto, porque a veces parece que acusamos de una malversación o de unos gastos públicos que, otra cosa será que se administren mejor, por supuesto, que se aquilaten mejor, pero que en cualquier caso es lo correspondiente a esa distinción fundamental de la democracia, que requiere, que tiene que haber, por supuesto, que si quiere ser suficientemente representativa, tiene que tener mucha gente que no viva para la política, sino que viva de la política, o sea, que sea, en definitiva, una persona que esté profesionalizada desde el punto de vista político. La segunda parte que les he anunciado sería propiamente lo que aquí yo llamo la corrupción de la democracia. Y anuncio que la tercera va a ser esa corrupción del ciudadano, corrupción ciudadana, ¿no? Esta segunda es la que
en la que todos estamos, es decir, no que estemos, sino que conocemos, es decir, es a la que nos referimos permanentemente. Bien, y aquí a mí me parece que hay que hacer una también observación oportuna que daría bastante juego, me parece, una distinción absolutamente necesaria. Estamos hablando de corrupciones, todos, sin darnos cuenta de que estas corrupciones están tapando otras corrupciones que pueden ser más importantes. Vamos a ver. Tal vez el problema está a la hora de expresarme yo, es que la misma, digamos, el mismo abanico de significados que puede contener la palabra corrupción, que tanto la podemos tener, limitar a la corrupción estrictamente económica, donde efectivamente hay un beneficio pecuniario, ¿cómo podemos entender también la corrupción como algo que se degrada, como decía el profesor Rodríguez, que se degrada simplemente aunque no haya tal beneficio tal? Pues bien, lo que yo digo es que al centrar la atención fundamentalmente por aquello de lo escandaloso, por tanto por aquello que suscita la atención pública, es decir, por la ley de los medios de comunicación, en los casos de corrupción más estrictamente, llamémosle, facinerosos, pues estamos olvidando que hay otras cuantas cosas que estos casos están tapando, que pueden ser corrupciones institucionales y no de uno u otro individuo o de una u otra institución. Creo que lo voy a entender, o lo van a entender un poco mejor. Quiero decir que, por ejemplo, se señalan escándalos públicos y al señalarlos y al indicarlos, sin embargo, se está tapando, sin querer tal vez me imagino que premeditadamente, otras insuficiencias, otros defectos de la democracia, del sistema democrático, que pueden tener mayor trascendencia y que desde luego podrían incluso evitar, como se corrigieran, ciertas figuras de corrupción. Por ejemplo, pensemos en la reforma de la Constitución. Una de las cuestiones contenidas es si se pueden mantener o no los llamados derechos históricos, que en realidad son privilegios forales, y cuáles son los efectos perversos que el hecho de que Navarra y País Vasco tengamos esos privilegios producen unos efectos absolutamente, por ejemplo, de contagio con Cataluña, no irnos más lejos. ¿Hasta qué punto, por tanto, las comunidades autónomas, la multiplicación de comunidades autónomas, es decir, la necesidad de que la Constitución, no sé de qué forma, reforme nuestra estructura autonómica en este país, es conveniente también, no solamente desde un punto de vista, digamos así, esencial, de principio? Por ejemplo, tiene que haber tiene que haber, a mi juicio, devolución de ciertos derechos al Estado central en materia de sanidad, en tal, precisamente para que no se convierta esto en una especie de reino de taifas, en lo que España se ha convertido, evidentemente, que además está induciendo una proliferación de gastos, de cargos públicos, de confusión, de multiplicación de funcionarios y de confusión de competencias, como es obvio. Es decir, el señor cazador que va a sacarse una licencia en un sitio y que en cada sitio por el que pasa tiene que sacarse una licencia de caza distinta, o el que le tiene que poner una vacuna al niño, que ya no le vale la vacuna que le han puesto en Albacete porque en Murcia tienen que poner otra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, digo, estas reformas son necesarias por muchas razones, pero es que, entre otras, porque así se evitaría también múltiples corrupciones, por cierto, ¿no? Pensemos en la ley electoral. La ley electoral, bueno, es algo que es preciso hacer, entre otras muchas y buenas razones, porque como continuemos en una ley electoral que favorece a los grandes distritos, que favorece a los grandes partidos en el bipartidismo, que da privilegios a pequeñas circunscripciones, etcétera, etcétera, es una ley electoral donde no se cumple, a ver si lo decimos claro, no se cumple, salvo que queramos llenarnos la boca, nada más, el principio un hombre, un voto. Por tanto, digamos, hablar de las corrupciones en general sin meternos, sin entender hasta qué punto hay necesidad de reformas más estructurales, digamos, que entre otras muchas razones, que causan un destrozo y una corrupción mayor de la democracia y que entre otras razones también, por cierto, favorecen la corrupción estrictamente política, olvidarnos de eso, digo, es francamente peligroso.
van a salirnos bastantes más ejemplos. Voy a poner dos casos claros de necesidad de dónde se dan corrupciones principales en la democracia. Y fíjese que el título no ha sido casual. He dicho corrupciones de la democracia, no he dicho corrupciones del señor Bárcenas o del señor Pepito Pérez. He dicho de la democracia, porque anticipo que me preocupa a mí de esta situación es sencillamente que la corrupción es una corrupción de nuestro propio sistema político, en tanto que favorecedor, encubridor, provocador, etcétera, etcétera, de esto que llamamos corrupción. Principalmente diría, si vamos a el primer bloque de partidos políticos, diría que es la financiación privada de los partidos políticos lo que provoca y su falta de transparencia administrativa, de contabilidad, etcétera. ¿Por qué? Hombre, porque habría dos grandes, efectos, ¿no? Un efecto es un efecto que todo el mundo estaría dispuesto a señalar, y es la descripción misma de la corrupción que implica la financiación privada de los partidos políticos, a saber, que hay donaciones por parte de personas jurídicas, empresas, instituciones, etcétera, que rompen con mucho el tope de los hoy. Es decir, de los topes que haya habido durante todos estos años pasados. La última reforma, que es de hace muy pocos meses, dice que la cuantía máxima para aportar como donación sean 500.000 euros. Es una barbaridad, teóricamente es ineficaz, porque, aparentemente no llega a nadie a esa cantidad, salvo que se troceen y mediante testaferros, efectivamente, se den estas cantidades. Pero, en cualquier caso, lo que ocurre es que hay unas donaciones que favorecen a unos partidos y que desfavorecen a otros partidos por aquello de que no hay más control que esto. Pero fíjense que esto implica, es algo que generalmente no solemos caer en la cuenta, por lo menos mis alumnos parecía como que no habían pensado demasiado en esta parte, ni yo lo reconozco tampoco hace algunos años, y es que este tipo de donaciones privadas no son gratuitas, no son gratis et amore, se hacen justamente a la espera de algún tipo de recompensa. Y ahí están efectivamente las devoluciones de los favores que los partidos llegados al poder, llegados al gobierno, efectivamente tienen que hacer a empresas, a los bancos, etcétera, con donaciones de deudas, etcétera, etcétera, es decir, privilegios, ¿cómo se dice? Derechos, de regulación, no, derechos de explotación de algo, de alguna actividad, ¿no? Precisamente porque somos nosotros, el banco tal, los que te ofrecimos este dinero, ¿no? Y, por supuesto, el ocultamiento fiscal consiguiente. Aquí, entonces, voy a enumerar. Son tantas cosas que a veces a lo mejor me atropellaré y les pido disculpas de antemano. Hay una primera distinción muy clara. Cuidado, tenemos que distinguir entre corruptores y corruptos. Si son corruptores, ya son también corruptos, por cierto. Entonces, bueno, pero ya se me entiende. Estamos hablando de figuras políticas corruptas, pero estamos hablando de figuras no políticas corruptoras. Y generalmente los focos suelen ponerse más delante del político y deja más al margen los empresarios, tal. En todo caso, estos señores han cometido errores. No se dan cuenta que los grandes hombres públicos y también los privados ya no cometen, faltas ni cometen delitos, sino cometen solamente errores. Cosa muy llamativa esa. Bien. Tenemos que, por tanto, tener en cuenta cuáles son las contrapartidas de eso, y eso es lo que me importa mucho. Y hay una cuestión que sí que también les quería decir, que yo supongo que habrán reparado ustedes, y si no se lo hago reparar ahora, o por lo menos les voy a poner un signo de interrogación. Cuando se plantea esta cuestión de la corrupción, solemos ser sectarios, quiero decir. Sectarios y, si me permiten, un poco estúpidos, permítanme. Y es que si la corrupción es del señor Roldán, viejo señor, afamado por el robo que hizo, tal, entonces yo he estado con personas del Partido Socialista que lo ponían a parir, pero claro, sin darse cuenta de que es bastante menos grave que lo que sería una corrupción del Partido Socialista cuando recibiera lo que recibiera. Quiero decir que yo no le he dado permiso a un ladrón para que robe mi nombre, ni me voy a favorecer yo de un robo, de un hurto que ha hecho ese señor por su cuenta de riesgo, etcétera, etcétera.
Pero si es el partido político el destinatario de esas cantidades extraídas del modo como sea, a través de donación, de contrapartidas, estoy diciendo, etcétera, etcétera, y se obtiene una cantidad que va a favorecer al partido en unas elecciones determinadas, lo que se está haciendo ya no es corromper a una persona, se está corrompiendo un sistema, porque se está corrompiendo un partido y por tanto se están corrompiendo las elecciones mismas y los resultados a los que diera lugar esa corrupción, esas elecciones. Es decir, porque hay aquí como una especie de prejuicio llamativo, ¿no? Parece como que el que peca no es nada más que uno, no, el que peca y es una institución tan absolutamente capital en democracia como que es un partido político, que es el instrumento a través del cual, digamos, se funciona hoy todo el Estado. Esto es otra cuestión que la vamos a dejar para después. Pero fíjense que lo que acabo de decir es que este es el efecto subrayado de la corrupción política en cuanto a los partidos políticos. Lo que no se subraya tanto es otra cosa mucho más grave. Es incluso más grave. La insinuó. Y es que a través de la financiación privada desigual de los partidos políticos, desigual digo porque, claro, yo calculo que el Partido Comunista Reconstituido de Albacete no recibe el mismo grado de donaciones por parte de la empresa o de la banca de no sé qué que el Partido Popular, el partido tal, ¿no? Supongo. Pues de esa manera, efectivamente, lo que se está dando es una deformación radical de la igualdad ante la ley. En este caso, ante la ley de las elecciones, de igualdad política del ciudadano. Un ciudadano de un partido político, un representante, o mejor, un candidato de un determinado partido político que reciba mucha menos subvención pública, para empezar, y privada, para continuar, de cara a las próximas elecciones, obviamente tiene una diferencia de expectativas de salir triunfador relativamente notable. Se está deformando, por tanto, desde el mismo arranque ya la capacidad de que una elección sea suficientemente representativa y, por tanto, en último término, que el Parlamento resultante sea un Parlamento que llamaríamos representativo, es decir, democrático. Fíjense que esta cuestión que acabo de decirles fue denunciada hace cuánto tiempo calcularían ustedes. Pues fue denunciada, y nada menos que por un pensador liberal, tan ilustre como Stuart Mill, nada menos que en 1861, que yo sepa, eso hace como 150 años, ¿no? Y cada vez que uno saca esto ante los políticos, te quedan así mirando, o bien porque no lo saben, hablo de los mejores, alguna vez que me ha tocado discutir con alguno de ellos, o bien porque no quiero saberlo, es evidente, ¿no? Fíjese estas 5 líneas de Stuart Mill. 1861, repito. Entre los hombres políticos todavía no ha habido nunca ningún verdadero intento por impedir el soborno, porque no ha habido un verdadero deseo de que las elecciones no sean costosas. Su costo es una ventaja para quienes pueden pagar ese gasto, pues de esa forma excluyen a una multitud de competidores. Y cualquier cosa, por nociva que sea, es bien recibida por su tendencia conservadora si hace que solo sean los ricos los que tengan acceso al Parlamento. Esto, que ha denunciado en 1961, por ejemplo, lo denuncia el profesor Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001, en que dice que el lema actual de las elecciones no es un hombre, un voto, sino que sería más bien un dólar, un voto, y que sería la máxima expresión, dice, del fracaso de nuestras democracias, o de nuestras democracias, exactamente. Habría otras muchas manifestaciones de esta misma necesidad de regulación de la financiación de los partidos, etcétera, en la medida en que, te das cuenta, deforma radicalmente la democracia. No solamente culpa a un individuo, no solamente dice qué malo es este, no, qué mala es, en definitiva, un sistema político que finalmente se regula a través de este tipo de mecanismos. Si a eso añadimos la transparencia, los gastos de desplazamiento, que según el señor Posadas, presidente del Parlamento actual, pues no tienen por qué dar cuenta, ¿no? Las puertas giratorias, ayer, noticia de hace 3 días, el señor Felipe González acaba de renunciar a un sueldo, sueldo supongo que no se denominará, a unas primas, lo que sea, de Fenosa, ¿no?
en fin, la multiplicación de cargos y de asesores públicos que tiene cualquier nueva administración, cualquiera que sea, cualquier oficina del Estado, etcétera, etcétera, pues la cosa sería bastante llamativa. Y si venimos, en segundo lugar, a una reforma de la justicia, ya no de los partidos, no el problema de los partidos políticos, sino qué pasa con montones de tribunales, órganos judiciales, etcétera, la cosa también sería bastante llamativa. Es decir, estamos denunciando la degradación, digamos, la corrupción en Tribunal Supremo, Consejo del Poder General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, etcétera. Todos ellos a través del sistema de cuotas por partidos, etcétera, etcétera, que nos ha de plantear la cuestión famosa de quién controla al controlador. Es decir, si el Tribunal de Cuentas está formado por tantos y en la proporción en que los partidos tienen representación en los parlamentos y a la presidencia le compete justamente al partido con mayor representación, obviamente, digamos, el partido, es decir, ese tribunal es imposible que pueda, digamos, plantear un sistema de denuncias y de reformas que puedan efectivamente mejorar la calidad de la financiación de los gastos públicos. No recuerdo qué país, pero sí me lo dijeron, no sé si era Brasil o era otro país, no, Brasil no debía de serlo, que me llamó mucho la atención, pero que después no lo he seguido leyendo, estudiando, y es que en los tribunales de cuentas, es decir, los que controlan los grandes gastos de las comunidades autónomas o de los partidos o del Estado mismo, ¿no? Están compuestos en sentido inversamente proporcional al poder de los partidos del gobierno. Es decir, el máximo partido, es decir, el partido en el gobierno, el partido del poder, es el que menos representantes tiene, mientras que el partido, justamente los partidos más pequeños y con menos representación, son los que más representación tienen en el Tribunal de Cuentas, porque son estos, obviamente, los que tienen mucho más interés en castigar, en recortar, etcétera, etcétera, en fiscalizar la labor de los partidos del gobierno, obviamente, ¿no? Aquí esas cosas parece que ni se han pensado siquiera, ¿no? Pues bien, se trataría de establecer reformas de la justicia muy grandes, dotación de medios para que no haya las dilaciones, las prescripciones, en fin, para que el sistema de garantista español pues permita que los juicios se prolonguen indefinidamente y que tengan lugar o que queden prescritos o que tengan lugar cuando ya no produce ningún efecto positivo, etcétera, etcétera. La reducción de aforados, que son otro tipo de privilegiados legales, la renuncia a la facultad de concesión de indultos, incluso con el Cristo en la cruz, mezclar el indulto con el Cristo en la cruz y todas estas cosas me parece una cosa tal. Bien, ya se dan cuenta que esto es muy grave, que hay muchas cosas, pero voy a ir un poco más a prisa. Voy a sacar una conclusión. La conclusión es esta, de lo que estoy diciendo, en este apartado, no se olviden, estamos hablando de la corrupción política. Es que nuestra corrupción política no nace, primero, es política, no es moral, ética, no mezclemos las cosas. Es política fundamentalmente, son las leyes las que no están funcionando, no es la conciencia de los individuos, no es que falte la materia de educación para la ciudadanía, que también obviamente, no, es que es fundamentalmente política, está señalando nuestro mal político. Yo creo que sencillamente que dice, nuestra corrupción política nace o bien de la falta de leyes, o bien de la necesidad de otras leyes, o bien de una mejor aplicación de las actuales leyes. Y me parece que solamente con la descripción que he hecho de estas 4 cosas, parece que es bastante clara, ¿no? En definitiva, lo que estoy diciendo es que no se trata de una corrupción de los políticos, sino de una corrupción de la política. No es una corrupción en la democracia, sino una corrupción de la democracia. Y aquí hay una consideración que sí merece la pena hacer, porque, insisto, quiero decir algunas cosas que tal vez no se digan con la misma, digamos, facilidad con la que se dicen lo más ordinario. Una, aquí hemos incurrido en un olvido nefasto y en un topicazo, vamos a decirlo así, y es que la democracia no es una realidad, a ver si nos entendemos, sino más bien es un ideal. Si la democracia no existe, permítanme decirlo así, comparativamente con otros cuantos regímenes peores
o menos democráticos o directamente dictatoriales, obviamente la democracia es una realidad. Pero ya me han entendido. No es verdad que desde que llegó a España la democracia, no, mire, la democracia no llegó a España más que en el sentido de que pasó, se convirtió, digamos, los tiempos dejaron paso de una dictadura, pasaron a esto, otro, donde hay unos cuantos cauces, por supuesto, de representación, de votación, de elección, Estado de Derecho, sin duda ninguna. Bien, pero es una democracia, quiero decir, es una democracia de una vez para siempre y que no tenga tacha, porque es lo que solemos creer, al menos cuando decimos habitualmente cosas como estas. Pero hay otro error que a mí me parece tan preocupante o más preocupante y que me temo que alguno de ustedes me va a tirar de las orejas después y a lo mejor no sé salir de la bronca en la que me voy a meter ahora mismo, pero a mí me parece muy significativo, muy importante. Hay un error, creo yo, cómodo y peligroso en cuanto a la democracia, y es el de reducirla sistemáticamente, la democracia, a un método, a un procedimiento, y a un procedimiento fundamentalmente de decisión, de toma de decisiones, y en concreto de toma de decisiones por la mayoría. Por tanto, si ahora salimos a la calle y ponemos así un micrófono, hacemos una encuesta de urgencia y decimos, ¿qué es para esta democracia? Hombre, la democracia, pues la democracia es la mayoría. La democracia es algo donde se vota por mayoría. La democracia es un sistema en el que se decide por mayoría, etcétera, etcétera. ¿Es verdad? Sí. Pero eso es lo principal. Permítame, y habrá seguro entre ustedes gente que me puede contradecir y a lo mejor por más razón, permítanme decirle que es antes que eso, la democracia es más que eso. Es decir, el procedimiento sale después. En realidad, la democracia es un sistema, es antes y primordialmente una sustancia, es un contenido, y ese contenido dice que es un régimen de sujetos, de ciudadanos, no de súbditos, libres e iguales, de tal manera que voy es a esto nada menos, que si, viniendo al caso, las leyes o instituciones o personas u órganos que han permitido u ocultado la corrupción política en nuestro país, si esas leyes resulta que han sido aprobadas mayoritariamente, han sido tomadas por personas elegidas por mayoría, han sido propiciadas por algo, vamos, indiscutible, no, aquí esto ha sido aprobado por el Parlamento y tal. Eso, entonces, esa corrupción, digamos, ha sido perfectamente, ¿qué? ¿Democrática o mayoritaria? Esta es la cuestión. Es decir, una ley tiene que ser mayoritaria para que sea democrática, cierto, pero ¿solo eso? ¿O será preciso que efectivamente la mayoría haya antes, a la hora de decidir, dilucidado, deliberado lo suficiente para saber hasta qué punto una cuestión cualquiera, una decisión, un órgano, etcétera, digamos, estaba fomentando la verdadera igualdad de los ciudadanos y estaba fomentando la libertad de los ciudadanos? Ya sé que sea libertad y que sea igualdad es algo que, claro, al final habrá que dilucidarlo mediante una votación, ¿de acuerdo? Pero por lo menos vamos a establecer un cauce de deliberación, un cauce de educación, un cauce en que se dan y se toman razones para ver hasta qué punto efectivamente eso sí puede merecer un nombre mucho más ajustado de democrático y no meramente de mayoritario. No voy a recurrir otra vez al tópico de que también, digamos, el nombramiento de Gilde fue mayoritario. Fue democrático, por tanto, en tanto que fue mayoritariamente votado por el Parlamento, en aquel momento, el Parlamento normal. Yo cuando así suelo permitirme una pequeña, no es broma, es un pequeño comentario que hice hace muchos años: no pronunciarás el nombre de democracia en vano. No pronunciarás el nombre de democracia en vano. Vamos a tomarnos más en serio este sistema, este régimen nuestro, para ver si efectivamente las cosas, por mayoritarias que sean, se adecúan o no, se acercan o no a lo que podría ser más libre, más igual en este momento de la situación del país, de las cosas, de lo que se puede hacer, ¿no? Dos reflexiones penúltimas antes de entrar en la tercera parte. Ya me dirás, no sé qué tiempo llevo, pero bueno, aún creo que tengo algo. Me preocupa, sigo dentro del tema de la parte segunda, ¿no? Con estas dos reflexiones, que yo creo que son importantes. Hay que dejarlas así, colgando. Una,
Yo creo que la instalación en este país de la mentira galopante, de la disculpa permanente, del no, es decir, y por parte de autoridades y gente desde la familia real hasta el último mono de los políticos, sea quien sea ese mono, me parece que es, y por otra parte, una mentira muy desvergonzada, introduce un tono y un clima de sospecha permanente terrible, que produce una desmoralización terrible en este país. Si eso es así por parte de los tal, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. Si el señor Urdangarín, si el otro, y aquí no pasa nada, oye, pues mira, yo me animo, es decir, sería la cara opuesta de la ejemplaridad, la desejemplaridad, la que está funcionando, la que puede desencadenarse y conseguir, digamos, grandes miserias para este país, sencillamente porque los ejemplos de los políticos corruptos, por ejemplo, de los reelegidos, por muy corruptos que fueran, en el caso de Valencia, en el caso de la comunidad andaluza, etcétera, etcétera, son francamente llamativos. Y aquí, y termino este punto, me surge otra pregunta que creo que nunca he conseguido encontrar una respuesta suficiente. Y hay mucha gente que se ha puesto a pensar esto y yo creo que tiene una difícil respuesta, a saber, la difícil solución que tiene una mejoría de los partidos políticos, es decir, una mejoría de un sistema político y de una situación política como la que da origen a la corrupción, precisamente a través de los mismos órganos, partidos políticos, que son los que se benefician de esa corrupción. Dicho de otra forma, ¿quién custodia a los controladores? Es decir, los partidos políticos son los pacientes, pero al mismo tiempo son los cirujanos de ese paciente. ¿Cómo se hace esto? No estamos en un Estado así, estamos en un Estado de partidos, es decir, estamos en una partidocracia o partitocracia, como se quiera. Y por tanto no hay nada que se mueva en un Estado, en ninguno de los ministerios e instituciones de todo tipo, que no pase por el control, por la intervención de los partidos. Bueno, ¿cómo los partidos se van a cortar a sí mismos estas capacidades y se van a cortar se van a dejar de arrogar semejantes privilegios como tal? Esa es para mí la madre del cordero, fundamental a la hora de plantear el problema de la corrupción. Sería esta, ¿no? Bien, y por último, la tercera parte, las otras corrupciones a las que yo me quería referir y que podríamos denominar perfectamente como corrupción ciudadana. Se dan cuenta que esta corrupción ciudadana, cuyos protagonistas, pues, somos los ciudadanos y no los partidos políticos como tales, tienen grandes diferencias con respecto a las anteriores, sobre todo con la anterior que he mencionado. Efectivamente, aquí cambia el sentido mismo de la corrupción, porque ya no es una corrupción estrictamente económica, que obtenga algún tipo de provecho pecuniario, no es necesario, ¿no? Sino más bien es una corrupción, fijaos, teórica, incluso yo diría teórica o moral. No es una corrupción mediante la acción, sino más bien es una corrupción mediante la omisión, no es de hacer, es de dejar hacer, fundamentalmente. Es por consentimiento, sobre todo. No es tanto un caso de responsabilidad político-penal. A nadie le van a llevar a los tribunales porque se ha hecho así loco y ha mirado para otro lado cuando el jefe de turno estaba robando, ¿verdad? Es una responsabilidad de carácter moral e intelectual que tiene esto. Y por último, claro, los resultados lo sabemos, es el desestimiento de la política, desconfianza absoluta hacia la política y, por supuesto, hacia los ciudadanos y tal. Pues bien, vamos a decir dos pequeñas cosas. Una, esto tiene, creo yo, como dos grandes formas, por lo menos para clasificarlos y hacer una exposición un poco más sencilla, me parecía mejor así. Dos grandes formas. Habría una forma de corrupción estrictamente moral. Alguien se ha referido antes, mi presentador, a esta cuestión. Además de corruptores y de corruptos, están los espectadores de esa corrupción. Con tanta mayor responsabilidad, por cierto, responsabilidad moral, repito, penal, no lo sé, no lo suficiente, con tanta mayor responsabilidad, cuanto mayor sea su cercanía al poder. Es decir, en ciertas medidas, estos espectadores, los que han visto pero no querían ver, los que han visto pero se callan, los que, bueno, tal, hoy por ti, mañana por mí, etcétera, 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 son colaboradores necesarios de esto.
Yo ya sé que esto luego concretarlo exigiría una finura muy fuerte, ¿no? Pero en cualquier caso no será España el primer país, porque existen otros, que se instituya la figura de la delación. Es decir, lo que aquí, digamos, se llamaría más bien colaboración ciudadana, que está regulada en otros países, empresas, bancos, etcétera. Que, bueno, que denuncian a un hecho que les parece delictivo, supongo que tendrá unas cuantas, digamos, condiciones ese tipo de denuncia, o sea, cualquiera no va a denunciar por cualquier cosa, de cualquier manera, pero al que se aseguran condiciones de anonimato, se aseguran garantías de respeto, incluso hasta cierta recompensa. Aquí en España, sin embargo, en cuanto yo he dicho la palabra delación, estoy seguro de que más de uno de ustedes inmediatamente ha pensado, obviamente, en el chivato y en la mala prensa y en la mala del chivato. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que tener una capacidad de ser chivatos en lo que debemos ser chivatos, obviamente, ¿no? Y hay una corrupción segunda, no solamente esta moral, sino por distinguirlo, es difícil distinguirlo, pero por ordenarlo nada más, una corrupción de carácter ciudadano, estoy diciendo, pero de carácter intelectual ya, si quieren. Sería una especie como de origen en el que chapotean, es un caldo de cultivo, es un clima en el que se pueden chapotear las demás corrupciones, y que sencillamente, o que salen reforzados, y que son, lo que antes también había presentado, esos tópicos, es decir, esos lugares comunes, esas muletillas que decimos, que aprobamos, que aceptamos casi todos, por no decir todos. Si luego yo pudiera hacer una encuesta anónima, por supuesto, para ver quiénes de ustedes no han incurrido en la mayor parte de los tópicos que a continuación voy a enumerar, pues me llevaría una gran sorpresa, porque creo que casi todos hemos incurrido en lo que les voy a decir. Digo, esas muletillas que aceptamos casi todos, que nos evitan pensar, bueno, es lo que se dice y por tanto pues estará bien dicho, ¿no? Y sobre todo que nos permiten, nos aseguran la acogida, ser queridos por la mayoría, que nos aseguran que no estamos solos, que nos aseguran efectivamente que formamos parte del grupo. Y bueno, pues voy a enumerar nada más y con esto termino. Lo voy a enumerar, pero ustedes pueden ya inmediatamente, creo que sin gran esfuerzo por mi parte, imaginar qué cantidad de efectos perversos, funestos, derivarían de estos tópicos que les voy a decir, que funcionan por todos los sitios y desde hace bastante tiempo en este país, por tanto, y que tienen como consecuencia fundamentalmente el que comprendemos lo que no tiene comprensión posible, defendemos. Bueno, si todos lo hacen, pues, o bien sencillamente nos desarman radicalmente a la hora de poder enfrentarnos a un fenómeno como el de la corrupción política. Porque hay algunos que denigran radicalmente la política y, por supuesto, desprestigian absolutamente a los políticos. Verbo y gracia. La política es cosa de los políticos, porque para eso les pagamos. Todos los políticos son iguales. Aquí no se habla de política. Tenemos los políticos que nos merecemos. Tenemos los políticos que nos merecemos. Fíjense que, voy a coger este último, tener los políticos que nos merecemos es una frase, una sentencia que aduce a alguien más realista, más sensato, más sincero, cuando dice, mira, oye, chico, no te pongas así contra nuestros políticos, porque tú y yo y tal, pues seríamos más o menos parecidos. Es decir, tenemos unos políticos, pues lo que da de sí este país, lo que da de sí esta sociedad, más o menos asustada, canallesca, chapuza, etcétera, etcétera. Por tanto, oye, tenemos los políticos que nos merecemos. Y en cierto sentido, es verdad, si lo tenemos en el sentido puramente, digamos, estadístico, de que a este tipo de sociedad puede corresponder este tipo de políticos. Pero no es verdad democráticamente. Es decir, no, mire usted, yo, como Aurelio Arteta, como un señor vulgar y corriente, pues puedo ser un interesado, un mediocre, un tal y cual. Pero como ciudadano, yo me merezco lo mejor. O sea, como ciudadano yo me merezco a una persona que realmente me represente en lo mejor que yo tenga, no en lo peor. O sea, en lo mejor, en mi deseo de que este país sea más justo, en el deseo de que esta sociedad sea más transparente, lo que queramos y tal. Por tanto, nunca tenemos los políticos que nos merecemos. Que sepan los políticos, en pocas palabras, que si se presentan a las elecciones para ser nuestros representantes,
tienen que ser figuras que estén dispuestos a limitar mucho sus aspiraciones de dinero, de fama, lo que sea. Es decir, que van justamente a representarnos, repito, en lo que tenemos de mejor, en tanto que ciudadanos, no en tanto que individuos cualesquiera, sino en tanto que ciudadanos. Pensemos en un conjunto de tópicos que son los tópicos del relativismo, de la falsa tolerancia, de la justificación de la omisión, de la cobardía, de esa inocencia impostada que podemos poner y tal. Por ejemplo, bueno, eso es muy relativo, ¿no? Respeto sus ideas, pero no las comparto. Todas las ideas son respetables. ¿Seguro? ¿Seguro? Todas las ideas son respetables. Será respetable el individuo que las diga, incluso aunque sean unas majaderías y él un majadero, será respetable el individuo, pero no sus ideas, no faltaba más. Son respetables las ideas de ETA o las ideas de los que queráis. Todos tenemos alguna parte de verdad. ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Qué es eso? ¿No debemos juzgar a nadie? Pues entonces podemos juzgar a nadie, que salga ahora mismo el señor Bárcenas y el otro, y el otro, y el otro. Yo puedo juzgar a nadie porque, claro, me gusta saber, ¿no? No tenemos una capacidad nosotros, ¿no? Como si fuéramos dioses y tal. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pues entonces, no está mal la equivocación, puesto que yo tenía derecho a ello, ¿no? Y por tanto no se me debe condenar por ningún tipo de equivocación, ni juzgarme como tal. Todos somos culpables, nadie es culpable. Todos harían lo mismo, o no. Y el hecho de que todos hicieran lo mismo no le justifica a usted hacerlo. Mi intervención no serviría de nada. Pruebe usted. Porque si todos decimos que mi intervención no va a valer de nada, pues entonces efectivamente los ladrones estarán en su salsa y los sinvergüenzas y los asesinos también, etc. No tengo madera de héroe, claro. No me arrepiento de nada. Hoy los políticos, hemos visto, no se arrepienten de nada. Tengo la conciencia muy tranquila, eso sistemáticamente. Porque a mí no me importa cuál sea su sentimiento de conciencia, que por lo demás no me lo creo. O sea, usted lo han cogido con las manos en la masa, tal, y usted tiene una conciencia muy tranquila. Bueno, vamos a ver. O sea, que esto no es un confesionario, no estamos juzgando su conciencia, estamos juzgando sus actos. Y sus actos parece ser que está usted llevando unas sacas así de no sé cuántos centenas de millones de euros. Si tiene pruebas, que acuda a los tribunales. Esto es otro de los topicazos que a mí me asusta mucho, porque claro, es un tópico absolutamente, ¿cómo decir?, sin vergüenza ninguna. Uno sabe que efectivamente el otro va a tener serias dificultades para poder probar nada, porque el delito que ha cometido ha sido sumamente difícil, confuso, tal, ¿no? Y sabe además que el aparato judicial español es el que es, y entonces efectivamente, no, vaya usted, haga usted, y es que se tiene que gastar un montón de dinero, etcétera, etcétera, para ver finalmente, a lo mejor, refrendado su denuncia por parte del tribunal correspondiente, y entonces el individuo más o menos chulescamente le dice, vaya usted a los tribunales. Si tiene usted algo que, vaya usted a los tribunales. Eso sí, que ya me encargaré yo de que no haya pruebas de qué tal, de que mi abogado haga esto, de qué tal, de tal. Me parece eso una cuestión bastante... Y hay prejuicios democráticos en particular, ¿no? Ya, como he dicho, he sacado tópicos de tipo político-moral, generales, más generales todavía, y estos en particular serían democráticos, serían frases hechas que demuestran una incomprensión radical del sentido de la democracia, su degradación, una conciencia como de suficiencia del ciudadano, un descrédito de la palabra, de la deliberación pública, etcétera, etcétera. Por ejemplo, desde que llegó la democracia, ya lo he dicho, que llegó la democracia de España, o sea, llegó para quedarse, de una vez para siempre, sin necesidad de reforma ninguna. ¿Cómo es eso? De una vez por todas. La democracia, ¿sabe usted qué es la democracia? La democracia, en todo caso, es una construcción permanente hacia una meta ideal que no sabemos dónde está. Somos mayoría y punto. Somos mayoría y punto. Mira, mire usted, diga usted lo que quiera, su argumento será mucho mejor. Hemos demostrado, o ha demostrado usted que tiene toda la razón, porque efectivamente tal, pero somos mayoría y punto, no sabe más. Es decir, se cumple el principio de mayoría, porque la democracia es fundamentalmente, según quien diga eso, nada más que el principio de mayoría. Es un efecto terrorífico, ¿no? O sea, porque
si fuéramos más capaces de comprender que la democracia necesita, por supuesto, de la decisión, tendrá finalmente que soportarse a través de una decisión, pero que tendrá necesidad, para que esa decisión mayoritaria sea lo suficientemente ponderada, tendrá que fundarse principalmente y hacer uso de la palabra, no de la mano, no de los gestos de los diputados cuando dicen al grupo parlamentario qué es lo que tienen que votar. Estoy en mi perfecto derecho, ya lo sabe, pero no pretende usted convencerme. ¿Os habéis fijado? Vamos a pensar nada más que en esta tontería. ¿Os habéis fijado la maldad, la estupidez, la corrupción que implica un tópico como este? Oiga, pero no querrá usted convencerme, ¿no? Hemos estado hablando y le he dejado hablar a usted. Usted me está dejando hablar y ahora pretende usted todavía darme... No pretenderá usted convencerme. Naturalmente que pretendo convencerle. O sea, resulta que el argumento que se está dando está siendo considerado por el otro como si fuera un atentado, un acto violento contra mi propio modo de actuar o su propio modo de pensar. No pretenderá usted convencerme. Pues naturalmente que pretendo convencernos. O sea, si no hablamos más que para convencernos, si no, no hablaríamos. Y más en una situación políticamente democrática en la que estamos decidiendo algo. Pero estamos considerando que la palabra no vale para nada, que lo que importa es el voto, una vez más. Y por tanto la palabra puede ser perfectamente despreciable. Y como usted sigue insistiendo, le acusaré de que X, de lo que sea. Los sentimientos políticos son intocables. ¿Quién ha dicho eso? ¿El sentimiento político del señor Mas es intocable? ¿Quién ha dicho eso? Todos los sentimientos son tocables por las palabras, eso para empezar. Y si de los sentimientos se deducen asesinatos, enredadas en masa, actos injustos, tal, eso, por muy sagrado que sea el sentimiento, por muy sagrado que se crea el sentimiento y tal. Oiga, es que a mi madre no, es que esto es como mi madre, lo siento mucho, o sea, es un sentimiento político, y los sentimientos políticos no creo que sean, por ejemplo, iguales el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de compasión, que el sentimiento del odio y de venganza. No creo que sean todos iguales, y por tanto idénticamente respetables. Pero lo decimos con toda tranquilidad, como es si eso fuera una cosa progresista, moderna y de vida, ¿no? Su partido no tiene derecho a darnos lecciones de democracia. ¿A que no lo habéis oído nunca? Todo es negociable. Todo es negociable. Todo es negociable como el tendero, como en la carnicería, como en, no sé, el concesionario de coches. Todo es negociable en un país político, o sea, donde nos jugamos derechos, donde está establecido derecho, todo se puede variar, todo, tal. En fin, constitucional o inconstitucional. Eso es todo lo que hay que decir respecto del, por ejemplo, del Estatuto catalán, si es constitucional o es inconstitucional. El señor Rajoy no tiene otro argumento que decir que no es legal. Ese es todo. ¿De verdad? Tengo para mí que, por ejemplo, Ciudadanos y algún otro partido, esto puede ganar precisamente porque ha dado muchos argumentos, además de que es inconstitucional. Y de paso ha enseñado a la gente en qué consiste un sistema democrático, etc., ¿no? Eso lo arreglaba yo en 2 patadas, eso no vende, etcétera, etcétera. Todo esto serían, digamos, tópicos que, digamos, constituyen lo que a mi juicio fomentan una corrupción moral, un desarme intelectual y moral de la gente, de la ciudadanía, que no les permite estar suficientemente seguros, o que al contrario les estimula más bien la cobardía, la huida, ni les hace estar suficientemente tranquilos ni seguros a la hora de decir eso me parece bien, eso me parece mal, o eso no está, esto hay que denunciarlo, o esto tal, ¿no? Ahora podría hacer la prueba que antes les he dicho en plan de broma, es decir, repartiría un papelito en blanco y les diría que pongan cuántos de esos tópicos no han dicho. No los que han dicho, que creo que necesitan un papel un poco más grande, ¿no? Sino cuántos no hemos dicho. Bien, por mi parte he terminado. Creo que esto de la corrupción da evidentemente para mucho, con tal de que además de la corrupción, entendía en el sentido más inmediato, más ordinario, sobre todo referido a la deshonestidad de un tipo en aprovecharse de lo público. Además de eso, aplicarlo a las principales figuras, ¿no? Partidos, sistemas judiciales, etcétera, etcétera. En el toma y daca, por otra parte, en el toma y daca de un partido de un partido que recibe dinero para las elecciones de un grupo financiero y que de alguna forma lo tienen que devolver después, lo cual introduce
una corrupción hasta el propio mercado, radicalmente. Es decir, ya los competidores no están a la par. Y hay uno que ya está favorecido de antemano porque tiene detrás el apoyo del grupo en el poder, que sea, etcétera, etcétera. En fin, hay unas cuantas cuestiones en las que he pretendido decir algo que tal vez, algunas cosas que a lo mejor no habían oído hasta ahora o lo tenían aquí sin darle suficiente claridad. Bien, ya me callo. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Gracias. Bien, vamos excelentemente bien de tiempo, por tanto, podemos iniciar un turno de palabras para quien quiera intervenir. Si son tan amables, hay muchas personas aquí que conozco por el nombre y otras que no. Si levantan la mano, pues ¿alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna cuestión al profesor Arteta? Anímense. Antonio. Estaba ahí, señor. José Luis. Después. Bueno, muchas gracias, profesor. Toda la exposición que ha hecho a mí me ha gustado, pero yo le querría hacer una pregunta. En nuestro caso, en España, los medios de comunicación habituales y de la difusión habitual, tanto regionales como de carácter nacional, ¿no tienen mucha parte de culpa de todo este sentir ciudadano equivocado? Nada más. Gracias. Sí, pero padres, papás y mamás también. Vamos a empezar por lo primero, porque los niños no oyen la televisión hasta más tarde, o no ven, no entienden las palabras. Es que los padres mismos están ya fomentando un tipo de ideas, de categorías, de tópicos entre los hijos, que sería... Y por tanto, los medios de comunicación, tengo la menor duda de que sí, por supuesto, pero no solamente por... Bueno, si se refiere estrictamente a esto, pues la pregunta sería, bueno, programas como el de la Belén Esteban y compañía y tal, ¿eso propicia o no propicia un sistema, una comunicación corrupta y un sistema, digamos, y una bendición de un sistema político también corrupto? Yo diría que sí, al menos en el sentido de que no dan nunca jamás ninguna categoría que pudiera permitir a sus oyentes el tener alguna idea un poco más clara de eso. Pero claro, es decir unas simplezas, como esta que estoy diciendo, enorme, porque es evidente. Pero todos conocemos millones de personas, iba a decir señoras, que me perdonen, no son solamente señoras, pero creo que son mayoritariamente señoras, que están absolutamente, digamos, embebidas en programas como esos. De hecho, supongo que tiene un éxito más que notable. Digamos, el problema es cuando ese tipo de cosas, dicho de otra manera, ¿no le parece que me podría haber preguntado, ¿no le parece que el ambiente general tal propicia esto? Digo, sí. Pero el ambiente general de un país que no lee, según dicen, según es evidente, de un país que no tiene estas materias, que las ha quitado en sus programas de estudio, de unos profesores que no estudian estas cosas, de unos políticos que no quieren enseñar porque tampoco lo saben muchas veces, etcétera, etcétera, claro, propicia esto. Los medios de comunicación son uno más. En la medida que se dirigen en un segundo a millones, pues sí, ciertamente pueden tener más influjo, ¿no? Negativo, estoy de acuerdo con usted. Pero vamos a señalar muchos más sujetos y protagonistas, me parece. José Luis. En primer lugar, quería felicitar al profesor Arteta por su maravillosa lección que nos ha disipado de esta forma. Solamente quería preguntarle, profesor, que a veces el problema que tenemos es que de la clase política, porque esta clase política que tenemos está estructurada de una forma bunkerizada. No se le puede tocar. Automáticamente se ve que están aforados, que están siempre protegidos y tal. Pero es que además no avanzamos en democracia. Siempre todo en la vida es susceptible de mejora y perfección.
desde que empezaron verdaderamente las elecciones, automáticamente tuvimos que adaptar un sistema para el momento, pero posteriormente tenía que avanzándose, por ejemplo, listas abiertas, limitación de mandatos y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces ha puesto siempre usted el dedo en la llaga. ¿Quién controla el controlador? Hay organismos y tal que no funcionan, y hay sus controles, pero a veces no funcionan. Y a veces, incluso en este tipo de corrupción, tiene mucho delito el de que en realidad lo hace como omisión, no como acción, porque está permitiendo que aquel esté corrompiendo y lo está pasando cuando tiene obligación de denunciarlo, y es el primer denunciar. A mí me sorprendió siempre, por ejemplo, la corrupción dice que aparece principalmente en los ayuntamientos. Entonces, a mí me sorprendió que la mayoría, nunca vi que un secretario de juzgado estuviera, como si dijéramos, condenado. Porque los ayuntamientos tienen, como si dijéramos, un rango con sus mandos que controlan todas las acciones del ayuntamiento. Está el secretario, está el depositario, está el interventor, y esos, relativamente, cuando el alcalde o quien sea, automáticamente ve que se excede de sus funciones y considera algo ilegal, automáticamente tiene que presentar una queja realmente a un órgano judicial que en realidad lo corrija, para evitar que efectivamente todas estas corrupciones que empiezan por ahí y todo vale, pues ese todo vale no se debe de valer. Y no quiero seguir insistiendo porque tenía muchas cosas, pero quiero dejar paso a otros que estén en la sala que quieran intervenir. Muchas gracias. Yo no tengo nada que decir a eso. Es así. Y probablemente, como usted dice, la corrupción comienza en los órganos más pequeños, más bajos. Y los ayuntamientos serían efectivamente eso. Yo creo que es un problema tan absolutamente gordo que solamente puede pararse y puede controlarse con leyes, pero muy desde abajo. Una ley municipal que los interventores no sé qué y que los otros tal. Pero, gracias. Pero no sé decirle más de lo que usted dice. No soy ni de derecho ni tampoco soy un sociólogo, pero vamos, a veces basta incluso con la nariz, ¿no? Con lo que huelen las cosas. Sí. Sí, buenas tardes. Mire, yo quería que me aclarara, por favor, que no he captado bien de dónde usted, de su planteamiento inicial, cuando habla de la corrupción como algo exclusivamente político en su conferencia. Y, sin embargo, todo el planteamiento y la conclusión a la que usted llega, incluidos los colaboradores necesarios que santifican y sancionan un determinado tipo de comportamientos, me lleva a un planteamiento de corrupción ética o moral. Le rogaría que me aclarara este punto, nada más. Gracias. Sí, yo he dicho que bueno, a una parte exactamente de la conferencia la llamaba corrupción política y la otra la llamaba corrupción ciudadana, justamente para distinguir. Y además, creo que lo he dicho expresamente, que la parte de la corrupción ciudadana tiene un origen de naturaleza mucho más moral e incluso intelectual. Intelectual quería decir con eso que nacía fundamentalmente de las propias psicologías de cada cual, pero que evidentemente tiene unos efectos políticos. Quiero decir, vamos a ver, la corrupción política yo la he estado subrayando que tiene que ver fundamentalmente con o la ausencia de leyes, o con la presencia de malas leyes, o con la falta de aplicación de leyes que existen. Mientras que en esta última no es empate grave. Mientras que en esta última de la corrupción estrictamente ciudadana no estaba dando por supuesto que las leyes están funcionando, pero que el que no funciona, digamos, es digámoslo así, es el cerebro del propio ciudadano que ha asimilado por una parte, digamos, no se atreve, tal, y ahí había una corrupción estrictamente más moral, en todo caso, que tiene que ver con la cobardía, etcétera, etcétera. Y en el otro aspecto, es decir, el de los tópicos, digamos, es un cerebro que funciona a través de unas categorías que son falsas, equivocadas, o tal, que son esta ristra que he sacado aquí y tal, ¿no? Entonces, he querido mostrar ahí la diferencia. Entonces, que efectivamente, claro, la corrupción siempre la corrupción política, tanto que política siempre es, evidentemente, es eso, es política.
pero que puede tener, además de los mecanismos más claros, que serían los de, no sé, la compra o el saqueo de una administración pública y qué sé yo, y los ERES, y la operación púnica y no sé qué más cosas, tiene al final un respaldo, o sea, que sería estrictamente política, tiene además un respaldo de carácter, ¿cómo decir?, moral y intelectual. Es decir, que la gente no se atreva a plantear nada, que la gente incluso lo disculpe o quede desarmado para poder entrar. Si yo no tengo que juzgar a nadie, yo no me atrevo a decir nada, se supone, porque se va a decir usted que... O si yo digo, bueno, es que esa es su cultura, alguno que me he dejado de decir, bueno, es que esa es su cultura. Claro, es que su cultura se roba así, ya está, o sea, no vamos a respetar la cultura siempre, de verdad. La cultura de los que reducen cabezas también es una cultura respetable. La cultura de los yihadistas es respetable. Bueno, es decir, la cultura como excusa para poder justificar un comportamiento deshonesto no es de ninguna manera una excusa, digamos, razonable, ¿no? No sé exactamente dónde está su objeción, la de que yo he dicho que toda corrupción es de naturaleza política y la de que luego tal, pero es que lo he distinguido, he dicho expresamente que iba a hablar de... Por eso quería que lo aclarara, porque sí. lógicamente usted, yo le entendí ese planteamiento. Sí, lo he hecho. Y sin embargo, lo importante para mí, desde mi sí. entonces, de lo que yo he captado de todo su discurso, de toda su conferencia, es el asumir los colaboradores necesarios, un compromiso moral y ético para juzgar los comportamientos, porque evidentemente, a mi entender, desde mi punto de vista, el poder legislativo está integrado por los que conforman la Cámara. Y si los que conforman la Cámara tienen un planteamiento torticero de su función, malamente pueden hacer unas leyes justas. Malamente. Y entonces es como una trampa. Es como una trampa, como una red, como una maraña pegajosa, ¿qué tal? ¿Cómo lo puedes? Tienes que separarte, tienes que ver, decir, porque sea mayoría no es justo. No hace a hombres libres, no hace a hombres iguales. Y esa separación es necesaria. Esa separación es muy complicada, por lo que dice este señor que acaba de hablar antes de los medios de comunicación claramente posicionados en posturas que al final nos cortocircuitan al ciudadano, porque nos dicen lo uno y su contrario. Si usted tiene tiempo un día hacer un ejercicio de pasar canal a canal de los medios de comunicación, incluso de las emisoras de radio, usted se dará cuenta que un mismo asunto está atado, incidiendo, y habrá que hacer un análisis comparativo continuo de cualquier noticia para saber dónde está, qué ha pasado, qué ha sucedido, qué está ocurriendo. Entonces, el planteamiento ético y moral del ciudadano se hace cada vez más necesario y más fuerte, pero es un compromiso personal de cada uno, ¿no? Entonces yo por eso quería incidir en este punto, porque yo, como le he entendido ese planteamiento inicial, quería nada más que corroborar que no estaba... No, lo he entendido bien, yo lo he entendido bien, desde luego. Lo que pasa es que incluso ahora al explicarse ha saltado usted por encima de algunas cosas que yo diría. O sea, son cuerpo legislativo y tal. Oiga, ¿y si ese cuerpo legislativo hubiera sido mal elegido? ¿Qué es lo que como es? ¿Perdón? Claro, claro, eso es una de las cosas que yo quería decir. No son democráticas, son mayoritarias. Es que está, entonces claro. Pero deciden sobre nuestra vida y nuestras haciendas, y nos machacan, y nos laminan, y nos acogotan. O sea, quiero decirle, es así. Por decirlo, no. Por decirlo, no. No. ¿Quién le va ahora mismo a acogotar a esta señora, por favor? No, por decirlo, no. No tengamos tanto miedo, que no es así. Una decisión legislativa que no es justa, que no es igualitaria, que me priva a mí de la igualdad. Esa normativa no puede acabar con mi vida y con mi hacienda. Sí. Pero ¿puede usted decirlo? Eso es lo que está ahora. Pues eso. Nada más que eso. O sea, yo digo... Pero a la hora de decidir también tengo que saber decidir y poder decidir. El problema es que para empezar, repito, esa Cámara Legislativa, ¿por qué ha metido tanto este PP y tanto el PSOE? ¿Y por qué, sin embargo, en este caso, Izquierda Unida lleva años en que está sistemáticamente maltratada a la hora de que se vea un reflejo de sus votos en el número exacto de diputados, pero machacada por las leyes, por la ley DONT y por estas cosas.
la última legislatura también ha caído en esto UPyD, si no recuerdo mal. ¿Por qué todas las digamos, demarcaciones tienen que tener como mínimo un senador, no sé qué, cuando resulta... Es decir, ¿por qué, en definitiva, el voto de un catalán, ¿por qué un diputado catalán necesita, no sé, 300.000 votos? Estoy exagerando, y un diputado de Albacete necesita 3.500, vuelvo a exagerar. Porque se han preocupado muy mucho de procurar que no sea así. Eso es. Pero fíjese que todo eso, yo estoy digamos, como rizando el rizo. Si aquí estuviera un político en ejercicio, a lo mejor me hacía callar, pero la cuestión es que efectivamente se ha procurado que sea eso. Por tanto, la cuestión es, oiga, pero si es una ley que ordena la formación de una Cámara Legislativa, nada más y nada menos. Es decir, que estamos en el arranque mismo, porque es que estamos en la elección que da lugar a un cuerpo a la representación, que da lugar a la deliberación y que da lugar a la decisión. O sea que es la parte 1, la fase primera del proceso. Y eso se han procurado que sea en lo menos representativo posible y que solamente represente realmente a los grupos que interesa representar y tal. Bueno, pues ahí tenemos una... Y si hay una probable mejoría en la vida política española a partir de las próximas elecciones, parece ser que viene justamente por el hecho de que aparecen otros nuevos partidos que van a hacer más tal, y que se supone que además esto traerá consigo una renovación de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero claro, si la gente no... digamos, si crees, pero es que el problema es que yo no conozco todavía a nadie que no me diga que la democracia es simplemente es un sistema mayoritario. Y es meterme en algo que yo sé que es muchísimo más complejo de como yo lo digo, pero me parece fundamental. Repito, si no hay una voluntad expresa de llegar a un sistema que produzca condiciones de igualdad, de mayor igualdad y de mayor libertad, será todo lo mayoritario que sea, pero no debería llamarse democrático. Pero la gente lo llamará democrático, no solamente los políticos, la gente, habitual y tal. Y yo creo que perder esa distinción es perder una parte fundamental, porque entonces nos deja sin capacidad de actuar. Oiga usted, bueno, ¿cuántas veces hemos oído los políticos? Oiga, usted no diga tal porque eso ha sido aprobado y eso ha sido tal. Ya me han tapado la boca. Pues no. No sé. Caballero. No, yo paso ya porque ya contestó a lo que iba a preguntar. Nada más que felicitarle por la intervención. Pero bueno, me quedo con un resumen. Realmente la acción de los demócratas, la acción de los partidos democráticos debe ser promover la libertad y la igualdad. Es decir, todo lo que sea operativo, cambiar leyes y tal, la finalidad última es esta, ¿no? O sea, promover la igualdad y la libertad para que luego la deliberación sea auténticamente democrática, ¿no? Perfecto, no tengo nada más que preguntar. Aurea. A mí también me ocurre lo mismo que entre todos los que han preguntado casi ya me han resuelto las dudas que tenía, ¿no? Yo la primera es cuando se hablaba de que los ciudadanos tenían que ser libres e iguales. O sea, lo que yo me planteaba es si esa igualdad era en relación a la capacidad del voto, o sea, que el voto de cada uno de los españoles valga exactamente igual, o ese concepto de igualdad engloba algún otro aspecto que a mí se me escapa. O sea, y ser libres. Entonces, yo también, en cuanto a la libertad, pues me planteo hasta qué punto, aunque su papá y su mamá en casa a un niño o a una niña tengan la capacidad de irle transmitiendo sus conceptos de la vida, su concepto de la vida y sus valores y tal, como los papás y las mamás no son iguales y están unos unos más mediatizados que otros por esos medios de comunicación a los que no se les puede dejar, en mi opinión, de ninguna manera
a un lado, porque se les llama medio de opinión, porque son los que están condicionando nuestra visión de lo que pasa. Y entonces, yo le pregunto, o sea, si esa igualdad es solo la igualdad en cuanto al voto o hay algo más, y un poco que si debemos tener más en cuenta el proceso de la vida de cada uno para también esa igualdad. O sea, no solo el papá y la mamá y los medios de comunicación, sino todo la trayectoria vital. No sé si me estoy explicando bien o soy un rollo. Vamos a una respuesta muy rápida. La igualdad en general, de la que estamos hablando, sería una igualdad no del voto, sino sería ante la ley en general. Primero, una de cuyas manifestaciones será efectivamente el derecho a votar, y otra será el derecho a no sé qué, el derecho a no sé cuánto. Por lo tanto, primero, es una igualdad ante la ley, en el ejercicio de la ley, por los derechos, en el uso de los derechos y tal. Y es algo más. Si solo fuera eso la libertad, sería poco. Perdón, sí, sería poco. Y la democracia sería poco. La democracia no puede descansar mientras no se gane en igualdad, no ya solo ante la ley, sino ante las oportunidades y ante la mejoría de vida, es decir, ante la vivienda, ante el derecho a la educación, ante los salarios dignos, etcétera, etcétera. Es decir, no hay democracia que se conforme con lo que los liberales quieren, ser nada más que igualdad ante la ley, y el que tenga el dinero, pues allá él, o sea, eso es bueno, y el que no lo tenga, allá él, o sea, no hay que... Es decir, no, mire usted, los ciudadanos tienen que ser, si queremos que sean realmente iguales, solamente será posible a través de que las condiciones materiales sean también suficientemente, progresivamente más iguales. Pero hay una segunda parte de lo que usted ha dicho que a mí siempre me llama la atención. ¿Por qué he de confiar yo solo en los medios de comunicación? ¿No he de confiar también en los libros y en las revistas y en otras cuantas iniciativas que yo tenga para formar mi criterio político? Eso es evidente, pero es que... no es tan evidente. Sí, o sea, el resultado de lo que somos cada uno es eso. Los libros que hemos leído, las conversaciones que hemos tenido... Digamos, de momento cero, quiero decir, de momento muy pocos libros. En general, no, en este país. Bueno, yo digo, así bien, sí, creo que lo he entendido, pero es que inmediatamente, una vez más, como alguien que me ha preguntado antes, y digo, ¡paf!, señalamos el mal, ponemos el foco en el medios de comunicación. No es que sean especialmente amigos míos, que yo pero sepa, es que es un elemento de consumo que está muy generalizado, excesivamente generalizado. Y entonces, eso quiero decir que los libros podían ser un elemento de consumo que no son tan generalizados, pero a lo mejor que sí podían ser más generales. Porque a lo mejor no tuvieron un papá y una mamá y una educación pública que les condujese hacia eso. Y el resultado ha sido que están viendo esos programas que usted ha dicho, u otros programas de cadenas de televisión que no son progresistas, ni muchísimo menos, pero que elaboran programas para que su ¿cómo se llama? Su audiencia se incremente mucho y el número de anuncios, a su vez, se incremente también. Y entonces las personas que vemos esos programas que decimos, ¡hoy, qué avanzados son! ¿Qué tal? Pues nos están poniendo una cosa que para engañarnos, mira qué progreso somos, no sé si esto ya vale. Yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver. Sí, no, yo muchas también. Gracias. Carlos. Buenas noches. Gracias, ante todo, señor Arteta, por ponernos un poquito más de luz en este pozo de la corrupción. Yo quería hacer una pregunta. ¿Considera a este país capaz de acabar con la corrupción?
¿Hay o no hay esperanza? ¿O llegamos ya tarde? Gracias. Se queda usted tan contento, ¿no? Pues creo que se puede acabar con la corrupción. Perdón, no se puede acabar con la corrupción, no se ha acabado en ningún país que yo sepa democrático, tal, ¿no? Para nada. Y para mí hay otro tipo de corrupción, ya he dicho, que no se refiere únicamente al que mete la mano en el cajón, sino se refiere, por ejemplo, a la desigualdad a la hora de financiar unas elecciones. Vaya usted a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, etcétera, etcétera, y verá usted lo que es la diferencia, o sea, qué tipo de financiación llevan los partidos demócrata, liberal y tal, señor. Y entonces, claro, o sea, no podemos hablar entonces ahí de una igualdad ya ante el derecho de voto. Es que repito, si yo soy candidato de un partido que ha recibido una subvención de no sé qué, no sé cuántos, puedo alquilar una serie de coches, avionetas, lo que sea, que me hacen ser escuchado por parte de la abuela de la aldea más última. Mientras que si yo no tengo más que mi propio coche y 4 amigos que van con la merienda para hacer, pues eso, el propio Stuart Mill, por cierto, lo dice, es que efectivamente ese es un... la propaganda política funciona exactamente igual, dice, y no es Stuart Mill, ya vendrá, la persona funciona de la misma manera que funciona la propaganda comercial, de la misma manera, que de hecho produce prácticamente lo mismo. Supongo que habrá diferencias, pero para acabar eso, primero habrá que querer acabar, y como no hay ningún partido que esté libre de pecado en este punto, y el problema primero será quién es el que puede acabar con el corrupto. Es decir, ¿qué tipo de corrupto quiere acabar con la corrupción? Para mí es la cuestión clave. Es decir, ¿puede haber en el Estado un órgano que esté por encima de los partidos? No. Y aquí es donde yo me pierdo. Si hubiera una especie de Consejo de Estado cuyos miembros no procedieran de unas elecciones a través de partidos políticos, sino que vinieran digamos, constituidos o elegidos por otro tipo de procedimientos, personas de una valía X, tal, que no se debieran a partidos, tal, podrían tal vez, ¿no?, establecer unos criterios con independencia de los partidos políticos. Pero si son los partidos políticos mismos, repito, los que deben establecer el sistema por el cual quieren y aceptan ser censurados, controlados, etcétera, etcétera, yo la cosa la veo ahí complicada. No sé cómo se hace eso. Lo digo o sea, es una ignorancia que no es teatral, no tengo ni idea cómo se puede hacer eso. Pero supongo que los grandes juristas le habrán dado vueltas a este punto. Y luego, eso sí, claro, para acabar con eso hace falta acabar con muchas cosas. Por ejemplo, pero cosas tan sencillas. Antes he puesto un ejemplo, lo que siento es que no recordar el país en cuestión, pero me lo contó exactamente el defensor del pueblo, el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, hace bastantes años. La Cámara de Comptos sería la Cámara de Cuentas, exactamente, ¿no?, la que fiscaliza las grandes cuentas de la comunidad foral. Y fue expulsado, por cierto. Es decir, había sido nombrado, llevó X años de ejercicio y hubo un momento en que lo echaron de eso. ¿Por qué? Porque todos los partidos habían sido denunciados por él en un momento u otro. Es decir, había habido cosas turbias en la Universidad Pública de Navarra, había habido unas cosas turbias en no sé qué construcción de no sé qué tal, en fin, de los Asuna, supongo, etcétera, etcétera. Aunque ya sé que la Coruña no va muy bien, pero bueno, Asuna va peor. Y hablando con él, porque entonces fue cuando fui a conocerle y a preguntarle en qué consistía todo aquello, hubo un momento en que me contó esa historia que os he dicho antes, que hay un gobierno que no sé cuál es, que tiene una composición de sus tribunales de cuentas, según la cual, al revés que en España, digamos, la presidencia y los poderes mayores pertenecen a los partidos menores. De forma que, claro, hay un interés real por parte de la competencia de partidos en que los partidos de la oposición saquen los colores a los partidos del gobierno, y estos a su vez tendrán que hacer mejor las cosas porque saben que van a ser fiscalizados por nosotros. A mí eso, solamente introducir esa norma, fijarlo. Por eso digo que hay una corrupción no ya de uno u otro, no, es que ahí se sabe cómo se podría hacer. Esto lo entendemos todos los que estamos aquí, ¿no? No parece una cosa muy complicada. Yo no digo que tenga que ser siempre así todos los tribunales, pero en cualquier caso, un tribunal de cuentas debería ser así, con ese principio, del que más riesgo tiene de dilapidar dinero o de robar dinero,
se vea fiscalizado por aquel que menos dinero público va a manejar. No parece muy difícil, ¿no? Bueno, a eso me refiero. Entonces sí se podrá acabar con la corrupción, si no, relativamente siempre, claro. ¿Alguna palabra más? Rafa. Sí. Buenas tardes. Respecto a lo que acaba de decir ahora del un Consejo de Cuentas, un Tribunal de Cuentas, Consejo de Cuentas, etcétera, hacerlo inversa, pues bueno, es un punto más, pero creo que ni de broma se llegaría ni siquiera a las puertas de la corrupción. Y más que creer en un organismo supraestatal por encima del bien y del mal de los partidos nombrados por no se sabe quién, ni consejos de sabios, ni cosas de estas, entiendo que tiene que ser una fuerza que vaya desde la propia sociedad, o sea, de abajo arriba, que es más complicado, sí, que es más difícil, sí, que va a llevar muchísimo más tiempo, totalmente de acuerdo, que llevará varias generaciones posiblemente, pero creo que es la única solución. Creo que tiene usted razón y también se me ha olvidado. Efectivamente hay no sé exactamente con qué palabra se denomina, pero hay efectivamente algunos experimentos en los que efectivamente hay grupos de sociedad escogidos o nombrados, yo no sé tampoco de qué manera, que no forman parte de ningún organismo político, no son miembros de partidos políticos y que tienen atribuidas esas capacidades. Pero no sé si en algunos lugares de Francia incluso tal. Pero por ahí tiene que la solución, efectivamente, salirse del circuito, digo, estrictamente de los partidos políticos, si queremos fiscalizar los partidos políticos, evidente, ¿no? Claro, demos cuenta que, por ejemplo, cuando en un parlamento hay que dar ese permiso para que un político sea juzgado, ¿no? O sea, es que, bueno, si el parlamento no quiere, ese señor no es juzgado, ¿no? Tienen el derecho, efectivamente, a esto. Tienen el derecho a poner ese veto. Entonces, bueno, quiero decir, hoy España, repito, y muchísimos países son estados de partidos. Esto es una denominación de Tomás y Valiente. Sí, Tomás y Valiente. No, de García Pelayo, un profesor eximio. Es un estado de partidos. Y hay que tomarlo en el sentido, yo diría que literal. O sea, el Estado es de los partidos. Los propietarios son los partidos de ese Estado. Y no se hace nada en ese Estado que no sea, digamos, mediante, a través de, con la conformidad de, etcétera, los partidos políticos. Y se sobreentiende que el partido principal o los partidos principales, claro está. Pero si eso es así, entonces estamos en un círculo vicioso. Y habrá corrupción porque, digamos, los corruptos no se van a poner ellos mismos trabas a sí mismos. Sí. Volviendo al tópico que comentabas de que todos los políticos son iguales. Vamos, te quería preguntar, ¿tú crees que todos los políticos en todos los partidos son iguales? Es decir, no es posible que dentro de los partidos, a través de nuevos afiliados, a través de minorías que pueda haber en esos partidos, cuando se produce una situación, por ejemplo, de caída electoral, de pérdida de votos, que es para lo que están esos partidos, no puede haber afiliaciones de ciudadanos que quieran defender unos intereses concretos, por ejemplo, socialistas o liberales, no sé qué, que sean capaces, por ejemplo, dentro de su propio partido, de promover una reforma constitucional, una reforma de la ley electoral, porque, claro, si no es que el tópico ese de todos los políticos son iguales, están jugando aquí de mala manera. Yo no creo eso. O sea, tú adelantabas, no sé cómo se puede hacer. Yo creo que se puede hacer si admitimos que no todos los políticos son iguales y no en todos los partidos políticos todos los políticos son iguales. Entonces, yo creo que entre el no sé cómo se puede hacer o el buscar un agente externo o superior que acabe con todo esto y que venga aquí, que no sabemos muy bien hacer qué, yo creo que hay una posibilidad democrática de que puesto que no todos los políticos son iguales en cada partido, sí que puede haber factores de renovación dentro de los partidos que puedan promover estas reformas que son imprescindibles, ¿no? Sí, pero vamos, el tópico se dice una tontería con un piano. Si los políticos todos fueran iguales,
digamos, los del PP serían como los de Izquierda Unida, como los de Podemos y tal. Por tanto, daría igual votar a cualquiera, ¿no? O sea, es una estupidez lo de todos los políticos son iguales. Pero bueno, la denigración llega a eso. Todos los políticos son iguales significa, bueno, todos roban, todos tal, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, claro, por ahí es difícil que si la gente está empapada y está embebida de semejante prejuicio, realmente esté dispuesta a entablar ningún tipo de remodelación y de recreación de la política, ¿no? Entonces, yo creo que solamente en situaciones bastante críticas, a lo mejor la que se avecina ahora en las próximas elecciones por la pugna con dos nuevos partidos que pueden comparecer y tal, y pueden haber unos huecos, ahí, si efectivamente resulta que, según hemos visto en los titulares estos días, el PP puede estar dispuesto incluso a negociar con Ciudadanos y los de Podemos tienen que intervenir en una tal, y tienen que hacer el cuerpo con Andalucía o no, con el País Vasco o no, etcétera, hombre, ahí hay una oportunidad que efectivamente se vea que los políticos no solamente no son iguales, sino que se abre la posibilidad de que haya... Es decir, por ejemplo, si dos partidos que hoy necesita la señora Díaz para gobernar en Andalucía, le dicen que son Podemos y Ciudadanos, ¿no? Sí. Le dicen, mire usted, nosotros no le damos ningún voto para su gobierno mientras no ponga usted fuera a Griñán y a Chávez. Bueno, yo ahora no entro a pensar si efectivamente si Griñán y Chávez sean no sé qué, porque la verdad es que no me conozco sus... Pero lo que es cierto es que lo pueden hacer y que están introduciendo, por tanto, un cambio bastante fuerte en eso, en este caso en Andalucía. Pueden desempeñar funciones. Lo que ocurre es que, claro, una vez más, los partidos se deben al juego de llegar al poder y, por tanto, lo mismo que pueden hacer una cosa que me parece que está bien, es decir, que personas que no solo están imputadas, sino que realmente parece que hay indicios más que suficientes de que han cometido o han permitido unos ciertos tipos de delitos, puedan finalmente, ser echados como condición sine qua non para poder formar un gobierno de coalición, a mí eso me parece positivo. Pero también puede ser negativo. Es decir, que habrá partidos que puedan hacer uso de estas amenazas para querer librarse de personas que no lo merecen, que no deben ser expulsados, ¿no? La cosa es, bueno, como toda la política, complicadísima, que yo sepa. Bueno, pues... sí, perdón. Una última pregunta para terminar. En relación con el debate de las ideas como factor de democracia, usted aludió en la segunda y en la tercera parte de su intervención, ¿es usted optimista en relación con que se pueda recuperar un debate de ideas pues sosegado, profundo en esta sociedad, digamos, del espectáculo, de la velocidad, donde el libro está en crisis, ¿no? El libro como elemento de reflexión y de cultura, ¿no? ¿Es usted optimista en relación con eso? No. No soy optimista. No creo que haya ninguna intención de que efectivamente las ideas funcionen. Lo que pasa es que es posible que si hay más partidos y con nuevas ideas se oigan más ideas y haya más litigio y más movimiento tal. Pero desde luego si vamos a pensar en qué capacidad tiene hoy nuestra educación, lo mismo en la enseñanza media que la otra tal, y en la universidad para esto, diría no. Yo no les he oído discutir a los ingenieros ni a los estudiantes de tal, ni siquiera a los de derecho, por cierto, de estas cosas. Los derechos saben, te dicen, no, eso está en el artículo 3 de la Constitución, y punto, no saben más. Si hay alguno de derecho, iba a decir que me perdone, pero que me lo niegue. Federico. No pensaba intervenir, pero dada la última pregunta, me ha abierto algo que sí que me da lugar, pues ya para ya que estamos finalizando, es la parte donde, digamos, la parte tercera que estuviste tú en tu charla, la del ciudadano. Sobre todo en el sentido de que si ya habías citado a Smith, podíamos citar a Lavoisier o sobre todo a Kant en la Ilustración, cuando la Ilustración dice tal cosa tan bonita que dice: Ilustración es la salida del ciudadano de su minoría de edad. ¿Y qué es minoría de edad? Es aquello que uno no usa el entendimiento y se deja siempre llevar para que alguien le diga lo que tiene que hacer. ¿Y por qué todo esto? La cobardía y la pereza.
¿Y por qué la cobardía y la pereza? Porque es más fácil que alguien me diga, en un libro, me diga lo que tengo que hacer, que un asesor moral me diga lo que tengo que cumplir y que un médico me diga la dieta. Todo eso es actual. ¿Qué es lo que Kant ya decía entonces? Hoy día son los expertos, los libros de autoayuda, el echar la culpa a los del poder, el echar la culpa a los medios de difusión. Los medios de difusión hacen lo que tienen que hacer, que es sus derechos, su interés. Es el ciudadano el que hay. A mí me espanta en este momento, como psiquiatra, que una legión de psicólogos vayan porque hay una catástrofe. ¿Dónde está el ciudadano con su capacidad? Yo me sentiría indignado de que alguien venga y en mi intimidad del duelo venga a decirme cómo yo tengo que sufrir y cómo tengo que amar. Y el ciudadano está encantado. Es más, los políticos demagógicamente piden, vengan psicólogos, donde, como he visto en el último accidente, que incluso les digan a la persona que sufre, no digas nada, ya hablo yo por ti. Esto es hacer al ciudadano vulnerable, es hacer al ciudadano incapaz, es hacer al ciudadano frágil, es hacer al ciudadano que siempre recurra a un otro para que me diga lo que tengo que hacer. Y esto es una trampa impresionante. Claro, así está la cuestión. ¿Cómo alguien tranquilamente, como muy bien dijiste, puede votar un corrupto? Y aquí no pasa nada. Habrá que empezar a decir a cierta gente, quien vota un corrupto es un corrupto y ese ciudadano es responsable. No podemos seguir diciendo, no, el ciudadano no entiende. Vamos a ver, alguien decía por ahí, es que los medios de difusión. Esos medios de difusión, a esa persona que habla, que ha adquirido otra mentalidad, está con los mismos medios de difusión. ¿Por qué uno con el franquismo fue contestatario al franquismo y por qué otros no? Claro, lo de siempre es cómo el ciudadano busca ese alguien que me diga lo que tengo que hacer. Porque claro, lo que hacemos todos, la política para los políticos, la salud para los médicos, mentira, la salud es del ciudadano, de los médicos es la enfermedad, la educación de los educadores, no, la educación es educación. No puede, por ejemplo, en los reality show en este momento, que una venga a decir y todo el mundo encantado que diga, yo por mi hijo mato, no, yo con mi hijo tenía que decir, yo por mi hijo defiendo la sanidad pública, yo por mi hijo defiendo la escuela pública. Lo otro es esta especie de delegación, donde yo creo que, y yo no tengo la fórmula, desde la polis griega, viene diciendo saber cómo el ciudadano interviene, cómo el ciudadano ocupa el lugar que tiene que tener. O sea, que no lo vamos a resolver ahora, ni lo tengo yo, pero lo que es indudable es que únicamente en un momento determinado, con todo que se diga, cierta gracia es la única que hizo que el individuo intentase asumir esos lugares, que esa persona sin cultura se culturizase, etcétera, etcétera. Pero claro, es casi una utopía. Esto podemos decir que es una utopía y que todos dicen, bueno, pero esto es imposible, el ciudadano, ¿cómo el ciudadano? El ciudadano nada. Este es el reto que tenemos que hacer. Porque claro, los tutores, los expertos, los que nos van a dirigir, están deseando que sigamos siendo minoría de edad. Porque así tienen el rebaño bien cogido. Y además nos dirán, cuidado, cuidado, no te atrevas que te vas a caer. Y claro que te vas a caer, como dice muy bien Kant. Claro que te vas a dar un tropezón. Pero es necesario el tropezón para que luego tú aprendas a andar y puedas empezar a tomar en cuenta eso, lo que es un voto, lo que has dicho tú muy bien a lo largo de lo que sería pero no tengo la idea, no sé, a mí es que ha habido cosas que me están haciendo preguntarme si no vamos para atrás en cierto sentido, aunque por otro vayamos muy para adelante en tal, que es esta especie de abdicación del lugar del ciudadano, de sus derechos, de sus deberes y de lo que es el compromiso ciudadano. Porque como no tengamos esto, ya digo, bueno, con la anécdota que hoy cuando comíamos te la contaba, dentro de poco en los sanatorios van a poner como ofrecimiento psicólogos para que te enseñen a cómo haces el duelo y la gente encantada y lo toma como algo natural. Pero ¿quién te va a enseñar a ti a amar, a sufrir y a pensar? Si eso son generaciones y generaciones que hemos venido y nos han introducido en ello. ¿Quién le va a enseñar a una madre cómo tiene que amar a su hijo? Y van a los psicólogos y a los expertos. Y hablo como psiquiatra, que tenía casi todas las consultas, era, dígame cómo que te va a hacer con mi hijo. Ojalá yo supiese, señora. Y además, mire, no le voy a hacer otro hijo, eso no se lo haga a su marido. Pero sí le podría decir, vamos a ver cómo se puede usted misma, que seguro que puede, y podían. Lo cual no quiere decir que a veces cierta persona en un duelo necesite la ayuda de un técnico. Pero eso se va al técnico. No que empiecen a inundar el campo los técnicos. Eso no es por casualidad. Es cada vez más la comunidad pierde la capacidad de responder por sí misma para que los técnicos, los expertos, cada vez ocupen los lugares de la comunidad y nos hagan cada vez más minoría de edad. Bueno, pues si ustedes, que tienen pinta de ser muy amables, me permiten 30 segundos, me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría, si fuese posible, un comentario sobre dos tópicos
Uno que se me acaba de pasar por la cabeza y que podría estar englobado en tan tontos tópicos, y otro que también responde a un TTT, pero que yo llamaría, por mi propia experiencia, tan terrible tópico. El primero es este que oímos tanto en este momento en nuestro país, que dice: en todos los sitios hay corruptos. Y dicho esto, ya nos quedamos tan contentos. Y yo digo a ese tópico: sí, es cierto, pero lo que no es cierto es que en todos los sitios haya tanta impunidad, a tal punto de que yo creo, y no creo equivocarme, que existe técnicamente un modelo español de impunidad. Y el tan terrible tópico es un tópico que vengo oyendo desgraciadamente desde mi infancia, en carnes propias de familiares muy queridos. Voy a evitar la narración histórica de los hechos, pero que dice esto: algo habrá hecho. En el primero que usted ha mencionado, efectivamente, una vez más, es un subterfugio para no sentirse, para no tomar el hecho mismo. Es decir, si en todos los sitios hay corruptos, entonces, pues, bueno, pues donde las dan las toman, no hay manera de salirse de ahí. Es decir, se supone que eso es por naturaleza, o es un designio divino, o es algo que es inerradicable, puesto que existe todo. Por tanto, yo no me voy a empeñar ni en pensarlo, ¿no? Usted deja de ser problema porque es un problema tan universal que tal, entonces uno se desentiende absolutamente. Pero es lo mismo de decir: no, si todos lo harían, si todo, que antes yo lo decía, ¿no? Si yo no puedo hacer nada, está mal. Y el segundo, efectivamente, algo habrá hecho, ha sido uno de los tópicos, por ejemplo, que han funcionado en el País Vasco durante toda esta época de asesinatos por parte de ETA, ¿no? Que era terrible el pensar que había mucha gente, incluso mucha buena gente, que ante un asesinato, con el cuerpo caliente, decía: bueno, algo habrá hecho. Es decir, ¿cómo es posible que a este señor lo hayan matado si resulta que era un buen vasco, si hasta sabía euskera, pero si tal, algo habrá hecho? Claro, el hecho de que, o sea, que la prueba o que la sospecha de que algo, que somos malos y somos gente inocente, venga del hecho de que nos maten, pues parece un poco vicioso, ¿no? Parece patológico. Es decir, o sea, los buenos son buenos porque no les han matado, y los malos demuestran su maldad por el hecho de haber sido asesinados. O sea, en estos casos, fíjate, la corrupción moral de la ciudadanía es impresionante. Pero eso ha funcionado y sigue funcionando en múltiples países, supongo yo, ¿no? Porque hay además bueno, con esto por lo menos voy a añadir otra cosa, y aprovecho puesto que estoy aquí ahora, y es que no es verdad que el miedo en Euskadi durante estos años pasados haya sido debido fundamentalmente por un miedo a ETA. Ha sido un miedo al compañero de oficina, al compañero de departamento, al cuñado que va a venir a casa a cenar, no sé qué, no sé cuánto, al otro, le vas a ir a tus amigos que no sabes si tal. Ese ha sido el miedo. O sea, ha sido el miedo no a que te peguen un tiro, sino a que te dejen solo. Que te dejen solo. Ese es el miedo. Y eso no es, bueno, esto es algo que se puede aplicar ahí, pero que se puede aplicar a miles de situaciones en el mundo cuando hay tensiones de este estilo. Es que la gente se arrima a aquello que parece que es lo que va a triunfar, aunque no participe de eso, porque si dijera otra cosa, le van a decir: ¿tú qué te has creído que eres? No, es que le van a apuntar y le van a matar. Le van a dejar solo, porque ¿tú quién eres para decir esto y tal? ¿Qué estás diciendo? Que nosotros, no sé qué, no sé cuántos. Esta es la cuestión, una de las muchas reflexiones que hay que hacerse ante este tipo de situaciones que efectivamente quedan también, que se expresan mediante eso de algo habrá hecho, por ejemplo. Lo digo porque sé que estas cosas no se dicen en general, que la gente tiene unas ideas absolutamente confundidas en general sobre este asunto, ¿no? Es decir, yo he sido amenazado por ETA 2 veces. Bien, no soy ningún valiente, no me he ido a multa y he continuado.
Pero el problema, yo no me sentía mal con ETA. A ver, o sea, yo estaba mal con el que estaba delante de mí, con el otro, con compañeros de facultad. Esto era el problema. O sea, una situación de tensión frente a aquellos que te señalan únicamente porque piensas así, lo dices así, te enfrentas así. Ese es el problema. No es que estés tú mirando para atrás continuamente a ver si te viene la pistola por un lado o por otro, ¿no? Esta es la cuestión. Y aún ahora continúa eso, claro. Eso no se marcha de la sociedad así en 2 días. Y esto, una vez más, tiene que ver con la falta de suficientes convicciones, que a su vez es una falta de criterios de justicia y de verdad suficientes, y que está alimentado por ese tipo de tópicos como los que acabo de mencionar, eso está claro. Tópicos, por cierto, que me encargo de decirlo para que no os confundáis, que son, digamos, tópicos funestos, tópicos tontos, tópicos brutales, que no todos los tópicos son malos, ¿no? ¿Me explico? Hombre, que no es bueno hablar con tópicos, pero habrá muchas veces que los tópicos son necesarios precisamente para cortar la información, ¿no? Para dar por supuesto que ya nos entendemos. Y decimos, repito, el decir que todos los hombres son iguales es un tópico, pero no creo que eso sea un tópico tan funesto como decir otra cosa. Ahora, decir, ¿cómo se titulaba el libro del alcalde Revilla, del alcalde de Santander, ¿no? ¿Cómo se titulaba? Nadie es más que nadie, nadie es más que nadie. Pues lo siento mucho, es una barbaridad. Es decir, nadie merece ser admirado, nadie tiene más méritos que nadie, no señor. Algunos tienen más méritos que otros, unos son más dignos de aplauso que otros, y unos se han mostrado, en lo que sea, pues más capaces de algo, y merecen más admiración. Pero si damos por supuesto que nadie merece ninguna admiración y tal, pues nadie es más que nadie. Parece muy igualitario. Encubre esto otro. Encubre el resentimiento de que a mí me van a decir nadie va a ser más que yo y tal. Pues sí, señor, lo siento mucho. Desde el punto de vista último de la dignidad, nadie es más que usted. Nadie es más que nadie. Pero desde el punto de vista de los méritos que hacemos con el uso de nuestra libertad y de nuestra dignidad y de nuestras capacidades, hay unos que gracias a sus capacidades, a su esfuerzo, a sus riesgos, a tal, han demostrado ser más que yo. Y yo tengo que reconocerlo. Y si no lo reconozco es que soy un chulapón infecto, ¿no? Por eso, ¿no? Hay tópicos históricos. No, lo digo porque están saliendo ahora en programas y tal, en radio, en televisión y tal, todo es tópico, ¿no? Los tópicos de los aragoneses, o sobre los aragoneses. No, perdón usted, eso no se llama tópico, eso se llama estereotipo, que es distinto. Estamos aquí hablando de creencias enunciadas en unas pocas palabras, creencias, sí, dichos, sentencias y tal, con las que se juzgan las cosas, y al juzgarlas, las juzgamos bien o las juzgamos mal. Y todos los que yo he puesto en esa lista son, a mí me parece que producen, pues eso, una mala comprensión radical de la sociedad, unos juicios absolutamente nefastos y un desarme total a la hora de hablar, ¿no? Pero no porque sean solo tópicos, porque hay tópicos, repito, positivos, ¿no? Pero vamos, podríamos sacar ahora mismo miles si nos ponemos a pensar. No hay que romper los huevos, no sé cómo, no, lo que sea. Son tópicos también, son frases hechas, son dichos y tal, pero no pasa nada, ¿no? No mueve nuestra conducta. Estoy hablando de tópicos que tienen que ver con la acción, o sea, que nos mueven a hacer o a decir de una manera o de otra. De ahí la gravedad del asunto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Arteta, por esta charla y este coloquio tan interesante. Muchísimas gracias a la Fundación Paideia por organizar estas sesiones tan constructivas, tan interesantes y en las que es tan grato participar. Y muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no habría estas sesiones. Muchas gracias.